En primer lugar, por la amistad que me une a su pastor Elmer Orellana. Bueno, ya lo contó, por cosas de la vida, pues él me le daba las terapias en el hospital pediátrico a mis hijos. 4 varones, hermano, corríamos casi todas las semanas al hospital. Gracias a Dios ya se fueron, viven en el exterior, solo con mi esposa estamos acá. Y también yo vivía a una cuadra de aquí, toda mi juventud, mi niñez, enfrente de una escuela que está ahí, una casa de 2 plantas. Aquí viví toda mi juventud. Entonces siempre que hablo de este lugar, pues vienen muchos recuerdos, ¿verdad? De donde Dios me levantó, y ahora pues estamos predicando la palabra del Señor. Así que para mí es un privilegio estar acá. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 14, del versículo del 22 al 29. Es un tema bien delicado que pues hoy en día es muy polémico, pero yo no vengo acá a exhortarle, ¿verdad? Sobre el diezmo, no de ninguna manera. Quiero ilustrarle por qué Dios lo puso al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que este pueblo de Israel hizo que este pueblo prosperara tanto? Por eso al título del mensaje le he titulado La prosperidad y decadencia del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 en adelante. Mire el mandato del Señor, nuestro Dios, al pueblo de Israel. Nos ponemos en pie para hacer reverencia a la palabra, es palabra viva. Cuando se abre este libro, son verdades espirituales, es la palabra de Dios que nos habla al corazón. Y dice el libro de Deuteronomio, parte del Pentateuco, Penta 5, Teuco libro, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. Dice el versículo 22: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 24: y si en el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, o sea, recordemos que eran agricultores, ¿verdad? Llevan las cosechas, el ganado y un montón de cosas. ¿Qué tenían que hacer? Dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero de todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, o por cualquier otra cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Versículo 27: y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, ni el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. ¿Para qué tenéis que hacer todo esto? Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vamos a orar. Padre, añade bendición a tu palabra hoy en esta noche. Y Dios, te doy gracias por la vida del pastor Elmer, el ángel que has puesto en este lugar. Mi Dios, bendice esta obra, bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que forman parte del cuerpo de Cristo en este lugar. Señor, el objetivo principal de esto es glorificar tu nombre. Señor, me pongo en tus manos como predicador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, no hay duda que las finanzas es un pilar muy significativo
en nuestras vidas. Y créanme que la Biblia no lo pasa por alto. La Biblia está llena de muchos versículos bíblicos que tienen principios para que usted y yo manejemos nuestras finanzas. Hay algunos predicadores, eruditos de la Biblia, que mencionan que la Biblia está llena más de principios bíblicos financieros. O sea, en pocas palabras, Dios no nos ha dejado solo, nos ha dejado su palabra para que usted y yo la pongamos por obra. Hay principios bíblicos para el matrimonio. Por ejemplo, en Efesios dice, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetar a vuestros maridos. Hay principios bíblicos de los hijos hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tenga larga vida. Cuando usted cumple esos principios, pues esos hermanos hacen, como le dijera, prosperan su camino, le ayuda a salir adelante y recibe la bendición de Dios. De la misma manera, cuando usted los aplica a sus finanzas, mire, no sé si ya está planificando. Yo a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear, estoy ya enseñando a que, bueno, siempre comenzando el mes de diciembre, que se vaya proyectando para el año 2025. ¿Qué resultado quiere esperar? ¿Qué espera usted para el año 2025? Si no hace cambios, va a obtener los mismos resultados. Haga cambios. Es que venía con mi esposa y le digo, mira, en este año 2025, en cada servicio voy a predicar con corbata, porque hoy los pastores usamos las camisas de la iglesia, ¿verdad? Con corbata, le digo yo, con camisa manga larga, bien presentable, todo el año 2025. Quiero hacer un cambio. ¿Cómo? Honro a Dios con eso, y yo sé que es mi consagración a Dios. O sea, ¿qué cambio va a ser para el año 2025? Ya deben proyectarse, jóvenes que están acá. Dios los va a bendecir, hombre, pero ¿hacia dónde va? Padres que están acá, ustedes ya deben de saber. O sea, pregúntenle a sus hijos, en 5 años, ¿dónde te quieres ver? Mire, le digo porque somos padres de 4 varones, mire, bien jóvenes, ¿verdad? Y 4 varones ya se casaron, ya se fueron, todos viven en el exterior. Solo hay uno que es odontólogo, igual que su servidor, y trabajamos juntos en la clínica, pero ya le delegué todo a él porque me quiero dedicar más a las cosas de Dios. Pero, ¿cuál es el punto? Hermanos, debe de haber una proyección, deben haber cambios, comenzando con las finanzas, hermano, ¿verdad? Que son las que nos traen mayor problemas a nuestra vida. Siempre he dicho que hay 2 maneras de manejar nuestras finanzas: a la manera suya y mía, en la cual nos ha traído resultados tremendos. Nos hemos endeudado, hemos adquirido compromisos que no hemos podido lograr porque muchas veces no nos hemos ordenado financieramente, no nos hemos disciplinado en cuanto al manejo de las finanzas, y sobre todo en poner en práctica los principios espirituales que están acá en la palabra del Señor. Y créanme que el problema del ser humano siempre ha sido el amor al dinero. Una de las peleas que tenemos nosotros como pastores constantemente, y le digo, en 10 años que tengo de pastorear en la iglesia Tabernáculo Metrópolis, he visto cómo Dios ha prosperado a muchos hermanos. Hermano, no tardan en prosperar que en dejar de servir. Por ejemplo, el día de ayer me decía, yo preguntaba por una jovencita que es parte del ministerio de alabanza, y yo le digo a la líder, mira, ya comprobaste si todos van a servir para el próximo año, porque ahí se consagran una vez al año, ¿verdad? El año que viene en curso. Y me dice, solo me falta tal jovencita, pero dice de que no sabe si va a servir porque anda buscando trabajo. Error, le digo yo. Lo primero que debe de pensar es en el reino. O sea,
Le va a pedir un trabajo al Señor, pero ¿en qué va a glorificar eso a Dios? Si lo está poniendo al final de la fila, cuando lo debe de poner a él primero. No es como otra jovencita que canta en el Ministerio de Alabanza, es una de las que cantan, y me dice, se quedó sin trabajo por unas situaciones, ¿verdad? Ella decidió mejor renunciar. Y me dice, pastor, mire, no me ha salido un trabajo, estoy preocupado. Yo le digo, hijita, pero no tenés ni un mes. Dale chance al Señor que te abra puertas. Y me dice ella, pastor, dice que me acaba de salir un trabajo, es uno de los almacenes reconocidos acá, pero es un trabajo absorbente, solo me van a dar un día a la semana. Pero ese día que me den, pastor, si es amaneciendo con Dios, aquí voy a estar. Si es un culto en la noche, aquí voy a estar. Y si no hay culto, pues yo voy a estar orando, yo voy a estar en sintonía con Dios. O sea, eso es lo que usted y yo debemos de hacer, tomar en cuenta siempre a Dios. Y bueno, en 1 Timoteo 6:10, el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo que había dejado de pastor en la ciudad de Éfeso, y le da unos consejos de cómo debe de guiar la congregación, y le dice, porque la raíz, 1 Timoteo 6:10, de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ese es el cuidado que usted y yo debemos de tener, y fueron traspasados de muchos dolores. Dice el versículo 10, el 17, a los ricos de este mundo mándale que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. Mira a qué lo manda, ¿dónde deben de poner su confianza y su esperanza? Porque no vaya a ser que prosperemos un poquitito, porque se nos olvida, ¿verdad?, quién nos dio esa bendición. Y dice el 19, dice el 18, mándales que hagan el bien, que sean ricos en qué, en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Qué pasó en Lucas 12:13 con el rico insensato? El Señor Jesús, narrando esa parábola, cuando tenía una gran cosecha que había recibido de todo lo que había sembrado, y en Lucas 12:13 él dice, ¿qué voy a hacer con tantas cosas? Levantaré unos nuevos graneros, dice, para guardar todas mis cosechas, y le diré a mi alma, alma, regocíjate, reposa. En pocas palabras, me jubilo y con esto vivo para siempre. ¿Qué dijo el Señor? Necio. Hoy en la noche vendrán a pedirte tu alma, y todo lo que atesoraste, ¿para quién va a ser? Y le dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire qué tremendo. No, hombre, cuando usted pone al reino de Dios en primer lugar, cuando a usted le interesan las cosas de Dios, mis amados hermanos, Dios no se hace esperar. Mire, hay tantas promesas para el generoso, hay tantas promesas para aquel que pone su corazón en el Señor. Le estaba contando al pastor que antes de venir acá pasamos con mi esposa a visitar una familia. Ellos son servidores de la iglesia y están desde hace 5 años. Y le comentaba a él que este hermano, yo le digo, mire, cuénteme, ¿y cómo llegó a esa posición que hoy tiene? Y comienza a contarme y dice que comenzó de bodeguero. Él trabaja en una empresa muy próspera aquí en este país grande, que tiene sucursales desde Guatemala hasta Colombia. Y hoy es el gerente regional. Y yo le digo, hermano, ¿y cómo llegó ahí? Le comentaba al pastor que ¿cuántas semanas dijimos que tiene el mes? ¿El año? Como 65. Como 65. Algo así. 65 sobres al año, semanalmente. Él diezma, él ofrenda, digamos. Hermano, me quedo impresionado, y cuando no llega un domingo, el siguiente domingo me da los 2 para la obra. No para mí, ¿verdad? Para la obra. Pero yo le digo, cuénteme, hermano, porque pasamos con mi esposa ahí por
viendo a la mamá que le habían operado los ojos y me dice, comencé de bodeguero y ella me fue contando la historia y hermano, qué tremendo la humildad de este hombre y sabe que no es profesional desde abajo. Y si yo le dijera a la multinacional que trabaja, todos creo que la conocemos. Pero ¿sabe qué otra virtud tiene él? Porque es próspero, porque es bendecido. Todos los domingos, a las 5 de la mañana, igual que el pastor viendo las cámaras, está haciendo la limpieza en todo el templo. Y me dice, este día domingo que hubo una reunión de Torre Fuerte, yo le digo, mire, cuando puedan, por favor, también me pasan un trapito y me limpian la oficina, porque ahí recibo yo las personas y todo eso. Y me dice, pastor, a partir de este domingo yo le voy a limpiar la oficina. Mire qué tremendo. ¿Por qué cree que es próspero? No porque me va a hacer eso a mí, sino porque para él Dios es primero. Entonces, no tenga de menos eso, hermano, porque muchos somos como lo que les pasa a algunos, ¿verdad? Por ejemplo, si le quitan el agua a usted, ¿por qué le pueden quitar el agua? Porque no paga el recibo. Entonces cuando le quitan el agua, ¿qué tiene? Que ir a jalar agua, y a pedirle al vecino, jalar el cántaro, qué sé yo. Bueno, que ni cae agua también, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué tiene que hacer usted para que le restituyan el servicio? Y no paga el recibo, ¿verdad? Entonces muchos queremos recibir bendiciones, cuando muchas veces Dios es el último lugar en nuestras vidas. Entonces yo le pongo ejemplos, hermano, no con el fin sino que para que los tome en cuenta y para que vea que Dios no se queda con nada. Entonces, el texto que acabamos de hablar habla del diezmo. Y ¿cuál es el punto principal por el cual yo hoy en esta noche quiero tocar este tema? Recuerde, la prosperidad y decadencia del pueblo de Israel. Quiero hablarle 4 puntos. Número 1, el propósito por el cual Dios estableció el diezmo para el pueblo de Israel. Porque tenemos claro que el diezmo es de la ley, el diezmo era para el pueblo de Israel. Hoy el diezmo para nosotros es una norma, es como un ejemplo de cómo nosotros también tenemos que dar, cómo nosotros tenemos que ser dadivosos con el Señor. Pero quiero ilustrarle cuál fue el propósito del diezmo, por qué fue instituido para el pueblo de Israel. Vamos a ver su justificación y lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Entonces, hermano, porque le digo, hablar de los diezmos es un tema muy delicado, sobre todo hoy en día, ¿verdad? Lo primero que salta, no, que eso era del Antiguo Testamento, sí, o sea, lo dejamos claro, ¿verdad? Pero, ¿por qué fue un mandato para el pueblo de Israel? Entonces, eso le quiero ilustrar hoy en esta noche. Y muchos hermanos tienen razón, ¿verdad? Por hoy hay pastores de la teología de la prosperidad que muchas veces sacan los versículos de contexto y tantas cosas, ¿verdad? Con el fin de sacar provecho. Pero, gloria a Dios que somos bautistas, ¿verdad? Y nos basamos en la palabra del Señor. Pero yo lo que quiero es que vea cómo el pueblo de Israel fue bendecido a causa de cumplir con este mandato que el Señor les había encomendado. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen del diezmo? En primer lugar, hermanos, la doctrina del diezmo no la inventamos nosotros los pastores de ninguna manera. El diezmo es más antiguo que el decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, más antiguo que la ley. Bueno, en Génesis 14 usted puede ver que Abraham entregó los diezmos, ¿verdad? Melquisedec. Muchos dicen, hay una postura que dicen que fue en referencia a lo que él vio que hacían las otras naciones hacia sus dioses que ellos tenían. Algunos dicen que había otras naciones paganas ahí que igual de la misma manera ofrendaban, diezmaban a sus dioses. Pero el punto es que de ahí aparece en primer lugar el diezmo. Ahí lo puede leer en Génesis 14, donde había Abraham, después de la batalla de los 5 reyes allá en Sodoma y Gomorra, él viene
y entrega los diezmos a quién, a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, una tipología de Cristo, sacerdote del Dios Altísimo. Abraham lo vio superior a él y le entregó los diezmos. Y también lo podemos ver más adelante también en Génesis 26:5, cuando, en Génesis, cuando Jacob hace un pacto con Dios, ¿verdad? Y le dice: si me bendice y me traes con bien de toda mi tierra, de todo lo que me deje, el diezmo apartaré. Entonces, desde ahí pues se hace mención a los diezmos, pero generalmente el diezmo fue establecido en la ley de Moisés, allá cuando Dios le dio la ley, ¿verdad?, a Moisés. Pero ¿cuál es el punto hoy en esta noche? Esos son los orígenes, ¿verdad?, del diezmo en el Antiguo Testamento. Dios lo instituyó en la ley, en el Antiguo Pacto. Entonces, ¿por qué se estableció al pueblo de Israel? ¿De dónde proviene Israel? Bueno, recordemos que Israel se originó de un grupo tribal, de una tribu, de una familia. Recordemos que los patriarcas, ¿verdad?, Abraham, Isaac y de Jacob, nacieron ¿cuántos hijos? 12 hijos. De esos 12 hijos, de ahí, cuando ellos crecieron, primero fue una familia, ¿verdad?, de Jacob con 10 hijos, porque los otros 2 hijos son los de José, ¿verdad?, que es Efraín y Manasés. Entonces fueron 12 hijos. Cuando estas familias crecieron, cuando era una familia pequeña, así como usted y yo nos sentamos, hacemos el altar familiar, leemos la Biblia, le enseñamos a nuestros hijos, si no lo hace, hágalo en este año 2025. Ahí es donde se pelean las primeras batallas de los problemas y las dificultades, ¿verdad?, en familia, con los hijos. No le oculte a sus hijos los problemas. Dígaselos a su manera y de acuerdo a su edad, ¿verdad? Y juntos en la misma sintonía, porque muchas veces ellos exigen, pero muchas veces no saben el panorama económico que muchas veces estamos viviendo. Pero el punto es que Jacob tenía comunión directa con Dios y, bueno, él era el encargado, ¿verdad?, de enseñarle a sus hijos el temor de Dios. Pero cuando estas tribus crecieron, se fueron fortaleciendo, entonces comenzaron a hacerse grandes. Entonces ya no había un control, por decirles así, ¿verdad?, de las familias, de todos los hijos que nacían. Entonces es ahí donde Dios forma de las 12 tribus, forma la nación de Israel. Pero, mis amados hermanos, escoge una tribu de las 12, la tribu de Leví. ¿Por qué escogió a la tribu de Leví? Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Otro tema. Pero escoge a la tribu de Leví. ¿Para qué escoge a la tribu de Leví? La tribu de Leví la escoge para que se haga cargo del programa espiritual de Israel, que iba a ser el bastión, iba a ser el fundamento, iba a ser la base para que el pueblo de Israel prosperara. Entonces, Dios escoge de ellos a la tribu de Leví y les dice que ellos no van a tener heredad. Ellos se van a dedicar exclusivamente a las cosas de Dios. Entonces, si usted lee en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví era la encargada de ministrar en el templo. De ahí descendían los sacerdotes del orden de Aarón, ¿verdad? Y eran los encargados de recibir las ofrendas, de recibir los diezmos, los holocaustos. Eran los encargados de mantener la lámpara encendida, el candelabro, ¿verdad? Le ponían aceite, poner el pan de la proposición. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para hacer la expiación por los pecados de Israel. Entonces el pueblo, ellos iban a ser los encargados exclusivamente para las cosas de Dios. Entonces Dios les dice, bueno, la tribu de Leví se va a encargar exclusivamente a lo espiritual.
Y las otras tribus se podían dedicar a lo que ellos querían. Recordemos que ellos se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, empezaron a prosperar, pues, ¿verdad? Las otras 11 tribus, al grado que Israel se fortaleció, mis amados hermanos, se hizo fuerte. Si usted lee toda la historia de los libros históricos, donde está Josué, Jueces, Ruth, hasta llegar, como le dijera, a Segunda de Crónicas, usted va a ver todo el desarrollo de la nación de Israel. Pero ¿cuáles fueron los reinos más fuertes? El de David, porque David tenía un amor por las cosas de Dios, mis amados hermanos. Lea, el deseo de él era levantarle un templo al Señor, porque él decía, no es posible que yo viva en una casa, ¿verdad?, bonita y Dios viviendo en una tienda, o sea, el arca de Dios en un tabernáculo, en una tienda. Pero Dios no le permitió, ese es otro tema. Salomón, cuando dedicó el templo al Señor, lea cuántas ofrendas ofreció. Degolló miles de bueyes, de ovejas y de todo, hermanos, dedicándoselo al Señor. Consagraron levitas. No, hombre, la nación de Israel llegó a prosperar al grado que David, hermano, extendió su reino, se fortaleció. ¿Pero por qué? Porque Israel tenía cuidado de las cosas de Dios, tenía cuidado de los levitas. Había 3 diezmos que tenía que llevar el pueblo de Israel. Entre ellos, el que acabamos de leer, que tenían de llevar cada 3 años, que era para el sostenimiento de los pobres y de las viudas. Entonces le dice el Señor, ahí el versículo que leímos, que eso lo tenía que llevar para el sostenimiento de los levitas, para el sostenimiento de los pobres y de las viudas. Y por eso le dice, para que Jehová bendiga toda obra de tus manos. Entonces ellos eran los encargados de sostener todo el programa espiritual de la nación de Israel. Y los resultados, hermano, la nación funcionó. Mire, tuvieron momentos de decadencia, reyes que se volvieron a dioses paganos. Pero vea usted el reino de, por ejemplo, de Usías, de Asa, el reino de Ezequías, aquel rey que le dijo Isaías, ¿se recuerda? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y entonces que volvió su rostro a la pared y comenzó a decirle al Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho aquí y allá. El Señor le agregó 15 años más. O sea, reinos prósperos, hermano. Josafat, el que le dice a Dios, no podemos con tan grande multitud la que viene en contra de nosotros. Hermanos, o sea, reinos prósperos. ¿Por qué? Porque tenía un gran amor por Dios. El templo lo mandaba, después de pasar un rey que hacía estragos, ellos lo mandaban a reparar. Hacían una reforma espiritual en Israel. Y Dios no se hacía esperar, hermano. Dios bendecía al pueblo de Israel. Entonces los resultados fueron grandes, mis amados hermanos. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? Si todo funcionó bien, ¿por qué el pueblo decayó? Te digo esto porque muchos pastores sacan de contexto y utilizan ese texto de Malaquías donde dice, traje todos los días malafulí para que haya alimento en mi casa. Pero ¿cuál es el contexto? Era lo que Israel estaba haciendo. Vaya, ¿qué es lo que pasó? Cuando ellos se fortalecieron, cuando ellos fueron bendecidos por mantener el programa espiritual de Dios, por sostener a los sacerdotes, a los levitas, a los pobres, a las viudas, con sus diezmos, con sus ofrendas que llevaban, de repente empezaron a prosperar. De repente ya no tenían tiempo, hermanos, para ir, porque Dios les da el mandato en donde leímos. No hay excusa para que lo lleves. Si lo que llevas es muy pesado, pues véndelo ahí donde estás y lleve el dinero, y cuando llegues ahí donde Dios te ha dicho que lo tenés que dar, ahí compre ovejas, compre de todo y ofrézcaselas al Señor. O sea, no había excusa.
Pero como el pueblo prosperó, el típico cristiano. Mire, en la iglesia, le quiero poner el ejemplo. El año pasado estuvimos orando, creo que por 5 personas que habían sido detenidas por un montón de situaciones. Una jovencita que yo dije, aquí solo Dios le puede ayudar. Estaba un tremendo problema, ¿no? Una joven de 17 años, yo le digo, si la condenan, la van a condenar mínimo 30 años por una situación bien difícil. Pero le digo, de los 5, solo uno se quedó, así como los 10 leprosos, y todos desagradecidos, se olvidaron quién les hizo el favor, quién les dio la bendición, pero todos los demás se fueron. Y solo esta jovencita que le digo que todavía permanece, pero porque no ha terminado el caso todavía, y yo estoy esperando, ¿verdad? A ver si se queda. Pero, ¿cuál fue el problema en Israel? Si todo funcionó bien, porque se olvidaron de la nación. Entonces aquí viene el problema, aquí viene Malaquías, cuando los exhorta. ¿Por qué? Porque los levitas, que eran aquellos honrados, aquellos que se dedicaban a Dios de todo corazón, se fueron a trabajar para poder sostener a su familia. Ahí en Nehemías está cuando Nehemías le dice, no es posible que los levitas se hayan ido a trabajar porque ustedes no traen su diezmo. Nehemías ordena todo eso, lee ese libro, es muy bonito. Entonces, y en Nehemías habla que todos los príncipes firman, los hace firmar que se comprometen a no vender el día sábado, en pocas palabras, a congregarse todos los domingos, se comprometen a dar el diezmo, se comprometen a no dar a sus hijas el yugo desigual. Entonces hacen un pacto. Entonces Dios los vuelve a bendecir. Y Malaquías, por eso dice, me habéis robado, traer los diezmos a la colí para que haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque como solo se habían quedado los levitas corruptos, aquellos que le aceptaban los ciegos, le llevaban ya las ovejas que ya no daban lana, las que ya estaban ya con tumores, las que ya no servían, las que... O sea, yo siempre le he enseñado a la iglesia, fíjense, que cuando ellos ofrenden, anda viendo ahí, no, es algo que usted le va a dar a Dios con todo su corazón. Entonces, eso se prepara con anticipación, porque Dios no es limonero. Él no llega a que, o sea, usted le va a dar lo que sea, hermano. No importa la cantidad, no importamos. No importa lo que, como dice el Nuevo Testamento, cada uno dé como propone su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero también dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dejaron de llevar los diezmos. Entonces, el programa espiritual se vino abajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Los levitas se tuvieron que ir a trabajar. Entonces, el pueblo de Israel se decayó en lo espiritual, y fue cuando comenzaron a adorar a otros dioses, comenzaron a hacer cosas abominables delante del Señor. Y después de haber estado 430 años en Egipto, en esclavitud, que Dios los liberó y los llevó a la tierra, volvieron otra vez a la esclavitud. 70 años, ¿a dónde? En Babilonia. Entonces, ¿por qué? Porque la nación pensó que ya no necesitaban de religión, que ya no necesitaban de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Dios debe ser lo primero en su vida, en todo aspecto. Por eso le comenzaba diciendo, ¿ya pensó qué cambios va a hacer el otro año? ¿Quiere fortalecer sus finanzas? ¿Qué es lo que tiene que hacer, mis amados hermanos? Ser generoso. Número 2, poner siempre en primer lugar el reino de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, en todo aspecto, congregarse. El hecho que prosperemos no quiere decir, no, al contrario, debemos de estar más agradecidos con el Señor. Entonces,
La nación pensó que ya no necesitaba de Dios, entonces comenzó a decaer. ¿Por qué? Porque ahora eran poderosos, hermano. El servicio lo veían así. Ya se olvidaron de los levitas. Porque muchos creen, o sea, como formamos parte de una organización, muchos creen que de parte de la iglesia central nos sostiene. Por eso es que cuando se va a comprar un inmueble o algo, le elevan el precio, porque no, de ninguna manera. ¿Sabe quién sostiene esta iglesia? Todo lo que Dios ha traído acá. Usted es el que mantiene el programa espiritual de este lugar. Y si está aquí, no es porque de repente iba pasando y de repente usted dijo voy a ir ahí. No, Dios lo trajo. Y lo ha traído con un propósito. Porque está trabajando en sus vidas, mis amados hermanos. No se mueva de este lugar. Yo estuve pastoreando una iglesia en Oriente por 8 años estuvimos. Y no crean, yo trabajando como odontólogo, mi esposa tenía un trabajo en ese tiempo. Hoy ya está jubilada, gracias a Dios, para dedicarse completamente a su servidor, ¿verdad? Pero el punto es de que yo me fui a este pueblo con mis hijos, estaban pequeños, y yo le llevé 10 peticiones al Señor. Yo le dije, yo te voy a servir, Señor. Pero así como vengo, esto y esto, yo necesito que tú me bendigas. Dicho y hecho, hermano. Cuando yo me vine de allá, una petición me hacía falta. Y yo me vine en abril, nos venimos, ¿verdad? Después de 7 años, 8 años, comenzar de cero. Y yo le dije, tengo 10 años de no ver a mi mamá, o más 15 años de no ver a mi mamá, quiero verla, ¿verdad? Y dicho y hecho, ¿verdad? Cuando yo me vine de allá, el siguiente mes, la única petición que me faltaba, pero sí le cumplimos al Señor. Entonces, no pase por alto. Tenga amor por la obra del Señor. ¿Quién debe sostener esta obra? Es usted, mi amado hermano. No es el pastor Elmer. No, de ninguna manera. Es usted el que Dios ha traído para que usted pueda sostener esta obra. ¿Y qué fue lo que pasó? Se olvidaron de los levitas. Por eso es que Malaquías le dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, refiriéndose a Israel, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Cuál era una de ellas? Que tenían que sostener la obra, el programa espiritual. Tenían que sostener a los levitas, tenían que ser generosos con los necesitados. Entonces le dice el Señor, volveos a mí. Les está dando una oportunidad, miren. Y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué nos volveremos? Y Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda, maldito soy con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Y por eso les dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y mire el 11, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. A mí me encanta un rey, fíjense. Se me va el nombre ahorita de este rey. Pero este rey va a enfrentar a los sirios y contrata a 100,000 mercenarios para que vayan con él. Y se le aparece, cuando ya va a la guerra, se le aparece un profeta y le dice, rey, Dios dice que no vayas a la guerra con esos 100,000 hombres, porque si vas y desobedeces, vas a ser derrotado. Y le dice el rey, ¿y qué voy a hacer con lo que ya les pagué? Porque les había pagado 100,000 talentos. ¿Y qué voy a hacer con lo que Dios te puede dar mucho más que eso? Dice. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Cuando usted sienta, hermano, hacer algo por el Señor, hágalo. Mire, yo sé que el pastor necesita servidores.
Yo sé que, mire, nosotros como pastores, le contaba al pastor, tenemos un presupuesto mensual para que esta obra mantenga las puertas abiertas. Pero como vuelvo al punto, ¿quién es el que lo sostiene? Es usted el que se congrega en este lugar. Entonces tenga cuidado, que la prosperidad no lo distancie del Señor, no deje de congregarse. Al contrario, hermano, busque de Dios con todo el corazón. Mire, Dios no pasa por alto nada de lo que usted y yo hacemos por el Señor. Entonces, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pues, ¿verdad? Estamos hablando del diezmo y de las ofrendas. O sea, ¿para qué dijimos que es el diezmo? Para el sostenimiento de la obra de Dios. Entonces, es cierto que el diezmo es del Antiguo Testamento, pero es un parámetro que usted y yo tenemos. ¿Para qué? Para poder sostener el programa espiritual de Dios en este lugar. Mire, yo le digo al Señor, Señor, ¿y por qué me trajiste a este lugar, allá a Metrópolis? A mí me gusta, me encanta ahí. Y le digo, ¿con qué objetivo me trajiste? Y lo he ido viendo con cada hermano, para muestra un botón. Uno de los hermanos del ministerio, cuando yo llegué, enfrente tienen un negocio. Y mire, fue el que más se opuso a la iglesia. No dejaba que se parquearan los hermanos. Una vez me sacó el corvo. Y se enojaba y por todo andaba buscando pleito. Pero de repente yo lo veía, porque es tecladista. Yo le veía que se acercaba a la puerta. Comenzamos a orar por él, con un arito, con el cigarro en la boca, en chancletas, chores. Y poco a poco, poco a poco. Llegó un pastor guardado que invité a predicar, y él es tecladista. Y llegó a la puerta y le dijo, venga, entre, pero es que mire cómo anda, pastor, entre. Y usted puede tocar esta alabanza. No sabía que habíamos orado bastante por él, comenzó a tocar. Hermano, vaya a ver la transformación de él. Más no sabía. Mire, tuvo un problema con su esposa. La esposa lo corrió de la casa, le cambió las chapas a la puerta, lo tiró a la calle, y allí estaba él con todas sus cositas en la calle. Y yo le digo, mire, véngase. Aquí, a partir de ahora, aquí va a ser su casa. Y ahí se quedó a la iglesia 5 años, tiene que estar de estar ahí. Yo le digo, mire, yo no sabía que Dios me había traído a este lugar para ser apoyo suyo y que usted fuera apoyo mío en cuanto al ministerio. Entonces Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso está aquí, mi amado hermano. Entonces, no tengamos de menos la obra de Dios, no tengamos de menos lo espiritual. Año 2025, proyéctese. En primer lugar, ordenándose con sus finanzas. Aparte la parte que le corresponde al Señor, conságrela al Señor. Dígale, Señor, aquí está lo que yo te consagro a ti. Mire, mi esposa está de testigo. Hay un equipo en la iglesia, ¿verdad? Que ve los diezmos y la ofrenda, pero mi esposa está de testigo. Mire, los hermanos rotulan atrás del sobre. Les ponen unas cosas tan bonitas, mi amado hermano. Yo digo, puya, qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios hace en las personas. Agradecimiento al Señor. Hay un joven que llega ahí, que siempre, aunque no se congrega, siempre pasa dejando el diezmo. Y el diezmo atrás rotulado de cosas tan bonitas que le dice a Dios. Y me pongo a leerlas, y una de ellas es que le promete que cuando Él le dé más, Él va a bendecir más la casa del Señor. Él no se queda con nada, mi amado hermano. Así que yo espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida, y que junto con su pastor pues lo vea prosperar, porque para eso ha venido a este lugar. Porque Dios está trabajando en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso.